No son necesarias las revisiones de rutina ginecológicas. Las mujeres sanas y sin síntomas no deben someterse a estas pruebas, y mucho menos de forma anual. Son totalmente innecesarias, y vamos a ver por qué. Hola, buenos días a todos, soy Silvia Pérez Garrido, matrona, y hoy vamos a hablar sobre la revisión ginecológica anual. ¿Es necesaria? No, las revisiones ginecológicas de rutina no son necesarias. Las mujeres sanas y sin síntomas no deben someterse a estas pruebas, y mucho menos de forma anual. Y vamos a ver por qué. Hazte revisiones ginecológicas al menos una vez al año. Es uno de los mantras más repetidos en revistas de belleza, foros, incluso desde el sector privado médico. Y es que estas actividades mueven intereses y cantidades económicas. Las intervenciones diagnósticas tienen riesgos, todo, analíticas, radiografías, biopsias. Cualquier intervención de estas características va a tener sus efectos secundarios y sus posibles complicaciones. Estoy ya sin hablar de los falsos positivos y falsos negativos. Esto lo llamamos cuando una prueba nos dice, por ejemplo, que una mujer está enferma cuando realmente está sana. Y también puede pasar al contrario, que una prueba, el resultado, nos diga que una mujer está sana cuando en realidad está enferma. Esto a veces ocurre y son riesgos, pero bueno, son riesgos que hay que correr con el fin de tener un diagnóstico adecuado cuando tenemos síntomas, cuando estamos sospechando algo. Pero ¿qué pasa cuando sometemos a mujeres sanas a todas estas pruebas? Aquí el estado de la ciencia lo tiene muy claro. Los riesgos superan a los beneficios. No debe hacerse. Bueno, ¿y qué es realmente esta revisión ginecológica? Bueno, es un estudio que se hace a la población sana en busca de enfermedades. En este área lo que se hace es, por ejemplo, se buscan signos y síntomas de enfermedad mediante exploración de mama o directamente con una eco. También se hace ecografía transvaginal para ver los órganos pélvicos, útero, ovarios, por ejemplo. Las citologías se deben de hacer mínimo cada 3 años. E incluso algunos autores te dicen cada 5, pero bueno, mínimo cada 3. No tiene ningún sentido hacerlo al año, puesto que la historia natural de la enfermedad se desarrolla en muchísimo más tiempo. Ya en resumen, las revisiones ginecológicas anuales no tienen sentido. Lo que sí ha demostrado la ciencia que tiene cierta eficacia es el examen de citología cada 3 años y el examen de mamografía cada 2 años, a partir de los 40-45 años. Esto estamos hablando independientemente de los casos en los que haya antecedentes personales o familiares, obviamente. Bueno, ¿y por qué hay mujeres que todavía se siguen sometiendo a estas revisiones? Y esta es una pregunta antropológica muy interesante. Realmente no tengo la respuesta, imagino que es una mezcla de desinformación y por aquello de que las mujeres siempre han querido o han creído que necesitan una protección desde fuera. Estas revisiones ginecológicas anuales crean ese estado mental de que estamos siendo protegidas. Bueno, la verdad es que no conozco todas las causas. Lo cierto es que existe y hay un sector de la población femenina que se está sometiendo a estas revisiones. Por lo tanto, mi mensaje es que si eres una mujer sana, no tengas miedos irracionales. Valórate a tu salud, valórate a ti misma. ¿Por qué no tiene sentido hacerse revisiones ginecológicas anuales? Vamos a ver, tú te haces revisiones cardiológicas, neurológicas o de endocrino todos los años. No, normalmente no las hacemos cuando tenemos un problema, cuando tenemos síntomas o si tenemos una enfermedad, lógicamente. Esta es una práctica obsoleta. Está demostrado que hacer este tipo de revisiones nos lleva a un sobrediagnóstico y a sobretratar a las mujeres. No pensemos que por hacernos revisiones anuales, mensuales o diarias nos vamos a salvar. Porque lo que nos está diciendo la ciencia es que si nos sometemos a estas pruebas vamos a morir mucho antes por alguna de sus complicaciones que por un hipotético cáncer. Bueno, y con toda esta información parece que lo que quiero es que la gente no vaya a los hospitales o a los centros de salud, a las consultas y nada más alejado de la realidad. Lo que pretendo es crear conciencia de acudir a los profesionales cuando hay que ir.
no de forma rutinaria y coger riesgos porque sí, de forma gratuita. Es que la prevención mal enfocada puede ser muy perniciosa. Así que te voy a dar 5 razones por las cuales no debes hacerlo. Primero, porque no es necesario. Segundo, porque no va a aportar nada positivo en tu salud. Tercero, porque esto te va a ocupar un tiempo, un esfuerzo y dinero. Cuarto, y este es un asunto muy importante, porque genera miedos, porque disminuye tu autoconfianza. Y esto no es un tema baladí. En una cultura en la que hemos sido educadas en la búsqueda de protección, hemos sido educadas en los miedos, en no conocer nuestro cuerpo. Y quinto, porque es contraproducente, porque los daños superan a los beneficios. Bueno, y lógicamente una mujer es libre de someterse a cuantos exámenes crea oportuno cada año, cada 6 meses, cada día, si lo cree necesario. Pero que lo haga de forma informada. Bueno, ya sabéis que como siempre, en caso de duda, podéis preguntar, podéis escribirme sin ningún problema. La semana que viene tendremos un nuevo vídeo sobre algún tema interesante. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Nos vemos. Hasta luego.